viajeros, bienvenidos a Ways to Go. Todos sabemos que hay miles de formas de viajar y miles de cosas diferentes para ver según el gusto de cada uno. Una que se está poniendo un poco de moda, que está creando una cierta tendencia, es descubrir, explorar lugares abandonados. En el mundo hay miles. Hoy te voy a traer unos poquititos. Si esto te interesa, te gusta, te pido que te pongas el traje de explorador de Indiana Jones, me acompañes a ver el vídeo, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Y antes de empezar, te voy a pedir que si es la primera vez que ves este canal o ya lo has visto pero aún no te has suscrito, lo hagas. Es simplemente cliqueando este botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho. Como saben, esto no tiene coste ni compromiso ninguno. Y también que le des clic a esa campanita que está más abajo para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Desde ya, muchísimas gracias por eso. También recordarles que abajo en la descripción del vídeo les dejo el enlace. Tengo otro canal que se llama Conocer Más, que es un poco más técnico, pero con temas muy interesantes que te pueden llegar a gustar. Así que échenle un vistazo por ahí también. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar a descubrir esos lugares mágicos abandonados por el mundo. Como les decía, hay miles, millones de estructuras, de construcciones de todo tipo. Civiles, militares, ferroviarias, industriales, de todo. Hay cantidad de cosas abandonadas en todos los países del mundo. Yo aquí les traje unas poquititas, simplemente por ahí las más emblemáticas, incluso algunas que están en lugares turísticos que seguramente pasarás por ahí en tu viaje o ya habrás pasado y las tienes ahí, a mano. Y voy a comenzar en Italia. Aquí hay un pequeño edificio que es lo que se puede ver por lo menos abandonado desde hace ya más de 70 años, que es realmente espectacular y está en pleno centro de la ciudad de Sorrento, en la costa amalfitana. Por ahí todo el mundo que va a Italia prácticamente es un paso obligado. Así que si en algún momento estás por Sorrento, andas caminando por sus calles, pon atención porque prácticamente en el centro de la ciudad hay como una cañada, una grieta bastante profunda en el terreno con un puente que la cruza, y si miras debajo verás las ruinas de un antiguo molino harinero que es del siglo X y estuvo funcionando hasta en 1940 aproximadamente, que luego por el tema de la segunda revolución industrial ya no era rentable. Además, las condiciones de humedad ambiente de esa cañada, porque ese molino se movía por el torrente de un pequeño arroyo que pasa por ahí, hacían que la calidad de la harina ya no fuera buena. Y como después de la guerra empezó a surgir un poco el turismo y Sorrento se convirtió en un polo turístico importante, la gente salió de esa grieta, simplemente fue subir, porque Sorrento está ahí mismo, y buscar otros trabajos. Y esa pequeña villa que estaba en esa grieta quedó abandonada. Hoy prácticamente no la podemos ver porque no se puede bajar por temas de seguridad, ya que las construcciones de piedra son bastante inestables, pero está cubierta de una espesa vegetación, y si miramos con atención entre el follaje de los árboles podremos ver restos de algunas casas, algunos edificios, pero el molino se lo ve perfectamente bien. Después otra que en realidad no es abandonada, pero que también está en Italia, y si andas por la zona, muy cerquita de Portofino, ya en el norte de Italia, está el que es famoso para los que buceamos, por lo menos es muy conocido como el Cristo del Abismo. Esto es una escultura de un Cristo Redentor que hizo un artista italiano, pero en lugar de ponerlo en un parque, al lado de una iglesia o en alguna colina, decidió ponerlo en la profundidad del Mediterráneo. Es una escultura de unos 2,5 metros de altura, es muy bonita como escultura en sí, pero más que nada lo que tiene es la magia. Está rodeado de ese azul de las aguas del Mediterráneo, y los rayos del sol que penetran a través del agua desde la superficie le dan un toque bastante especial, bastante místico. Así que si eres buceador te lo recomiendo. Luego, como sabemos, todos tenemos preferencias. Hay tanta cantidad de formas de viajar como personas que lo hacen, millones. Y el tema de los lugares abandonados es algo que motiva a muchísima gente hoy en día. A mí también, me incluyo, pero tengo mis preferencias como todos. A mí lo que más me atrae, lo que más dispara mi imaginación y esa magia de estar ahí, son por un lado las estaciones de ferrocarril, barcos abandonados o aviones abandonados, que especialmente en zonas de conflicto, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de Vietnam, hay cantidad por todos lados. Y estaciones de ferrocarril así, por todos lados, porque muchos tendidos ferroviarios quedaron en desuso y las estaciones de puerto
pueblos, de pequeñas ciudades, quedaron también abandonadas. Pero hoy les voy a traer una que para mí es algo impresionante. Más que una estación de ferrocarril, es un auténtico palacio, como es la estación de Canfranc, en la provincia de Huesca, en los Pirineos de Aragón, en España. Es una estación absolutamente espectacular, una construcción tipo francesa, pero palaciega. La estación tiene más de 200 metros de largo, tenía andenes a ambos lados, con un lujo impresionante. Hoy se la puede visitar, hay que reservar o contratar unas guías, pero se puede visitar por lo menos lo que era el vestíbulo, el subterráneo y un par de instalaciones más. Realmente, si están por la región de los Pirineos, pásense por Canfranc. Es una pequeña localidad que está muy bien conectada por carretera y es una estación absolutamente espectacular. Se inauguró en 1928 con una pompa impresionante, tal es así que el propio rey de España, por aquel entonces Alfonso XIII, asistió a la inauguración, y todas las personalidades del país. Este ramal ferroviario unía a través de un túnel bastante largo, que fue una obra titánica en su momento, con Francia. El tema es que, yo ya lo he comentado hace mucho tiempo en un vídeo sobre trenes, que España tiene una trocha, o sea, la distancia entre rieles, diferente a la de Francia y el resto de Europa, pero principalmente la de Francia. Entonces, claro, un mismo tren no podía salir, por ejemplo, desde Madrid hasta París. Había que hacer un cambio en la frontera. Esta estación estaba preparada para recibir en un andén a un lado del edificio los trenes, por ejemplo, que venían desde Francia. Y hasta ahí podían llegar. Además, estos trenes estaban electrificados, con lo cual estaban en la instalación de catenarias. Al otro lado del edificio estaban las vías, digamos, españolas, con otra medida de rieles, y estas eran de vapor. Entonces la gente bajaba de un tren y se subía al otro, e incluso tenía un hotel internacional de gran lujo para la época, donde muchos pasajeros, porque en esa época los trenes no viajaban a las velocidades que viajan hoy, eran bastante lentos, hacían noche ahí, descansaban y luego seguían viaje. Esta estación estuvo activa hasta 1970 y en su momento de mayor auge, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron a circular por ahí más de 200 trenes al día, lo que es una barbaridad. En la actualidad, bueno, es normal, pero en aquella época 200 trenes al día en una estación enclavada en un angosto valle, rodeado de montañas altísimas, con un solo tendido ferroviario que atravesaba un túnel hacia Francia, era realmente impensable. Tenía un éxito brutal. Luego cayó en desuso por un accidente que hubo del lado francés, un tren de mercancías de carga que descarriló justo sobre un puente que se llama Estanquet y se vino abajo con tren y todo. Y el gobierno francés ya no lo quiso restaurar, volver a hacerlo, porque ya por entonces había otros dos cruces fronterizos que eran mucho más fáciles de hacer y más normales para la operación, digamos así, como son Irún en el País Vasco, que todavía hoy se sigue usando muchísimo, y Barcelona, que es lo mismo. En la estación de Francia es un intercambio de trenes del más utilizado, el más habitual. Y esta estación quedó abandonada. En este momento, tanto el Ayuntamiento de Canfranc como el Gobierno de Aragón están trabajando en un proyecto para restaurarla. Y si bien no se sabe si va a volver a funcionar como estación internacional, pero por lo menos sí como hotel, como un centro de convenciones, centro comercial, cultural y demás, porque es una villa absolutamente preciosa, como para ir a pasar 3 o 4 días en medio de la montaña. Es un lugar increíble. Sigue funcionando enfrente, al otro lado de los rieles, una pequeñísima estación con unos trenes prácticamente zonales, regionales, que algunos de ellos son básicamente como un tranvía de un solo vagón. La zona sigue estando activa y el edificio es absolutamente maravilloso. Si bien esta estación de Canfranc es monumental, es espectacular, realmente preciosa, a mí personalmente me producen mucho más sensaciones esas pequeñas estaciones de pueblo, casi de campo, abandonadas. Sin ir más lejos, en mi país, en Argentina, en la misma provincia de Buenos Aires donde yo vivía, hay cantidad de pequeñas estaciones abandonadas, porque allá por la década de 1990 un gobierno neoliberal, la ultranza que tuvimos, privatizó absolutamente todo, entre ellos los ferrocarriles. Y estas empresas que lo compraron dejaron fuera de servicio miles y miles de kilómetros de tendido ferroviario, con lo cual cantidad de pequeños pueblos o estaciones de campo quedaron abandonadas. Y el poder recorrerlas hoy, a pesar de que están bastante derruidas muchas de ellas, esos andenes siguen conservando una magia, siguen estando ahí esos fantasmas, entre comillas, de sus épocas de esplendor.
Caminar por esos andenes, como les decía, es ver o preguntarse cuántas lágrimas han caído sobre esas baldosas, cuántos abrazos fuertes, muy intensos, tanto de reencuentros como de despedidas, cuántas personas han corrido a la par del tren cuando este comenzaba a moverse simplemente para estirar 10 segundos más la despedida de ese ser querido que se iba, e incluso cuántos jóvenes cargando una maletita de cuero con 4 cosas dentro subían a ese tren para irse a la gran ciudad a buscar un futuro mejor, un porvenir. Muchos lo habrán logrado, otros no. El bullicio de la estación, todo eso sigue flotando ahí en el aire y es absolutamente mágico. Luego les comentaba que mi otro gran amor son los aviones, y qué mejor que ir al cementerio de aviones más grandes del mundo, que para los amantes de los aviones eso es como Disneylandia, es ver más de 4.000 aparatos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, de todos los tipos, de todos los modelos, aviones militares, pero hay una variedad impresionante. Este enorme predio en el desierto de Arizona, que tiene unos 100 kilómetros cuadrados y hay más de 4.000 aviones, se lo conoce, o sus siglas de denominación es AMARC, y está dentro de la jurisdicción de la David Mossad Air Force, que es una base aérea militar, pero se lo puede visitar. Estando en Tucson hay un museo que es el Air and Space Museum, que está en el centro de Tucson. Ahí puedes, además de ver el museo donde hay aviones emblemáticos como por ejemplo el mítico F-14 Tomcat, que se hizo mundialmente famoso por aquella legendaria película Top Gun de Tom Cruise, y también está el Air Force One que utilizó el presidente Kennedy. Allí mismo, después de visitar el museo, puedes contratar la excursión que te llevan hasta este impresionante museo de aviones y poder recorrerlo y ver esa cantidad de aparatos ahí en pleno desierto, que muchos están operativos, se los puede poner a volar en cuestión de horas, otros ya necesitarían un mantenimiento más especial, y hay otros que se los utiliza, como conocemos dentro del argot de la jerga aeronáutica, para canibalismo, o sea, sacar piezas de ahí para repuestos o recambios de otros aviones. Pero es impresionante la cantidad que hay. También, si te gustan más los aviones comerciales, ahí mismo en Tucson hay otro predio bastante cerquita que se llama Pinal Air Park. Aquí se estacionan o se dejan aviones comerciales, a la espera que las propias líneas aéreas los vuelvan a reutilizar. Algunos están en condiciones de vuelo para poder venderlos a otras aerolíneas, otros también para sacarles recambio y otros simplemente para desguace. Pero hay una gran cantidad de aviones de pasajeros que realmente es absolutamente fantástico de poder ver. Y ahora, para terminar, vamos a ir a 2 lugares que son realmente sobrecogedores. Son 2 ciudades fantasmas que hay en el mundo, pero ciudades, una especialmente más que la otra. Una de ellas, que es más pequeñita, es la isla Hajima en Japón. Está a unos 20 kilómetros de Nagasaki, en el sur del país. Esta pequeña isla, que tenía 400 metros de largo por 100 y pico de ancho, es muy pequeña, y una superpoblación. Llegaron a vivir en sus mejores momentos más de 5.000 personas allí. Este era un lugar donde había una mina de carbón. Cuando el carbón ya empezó a quedar en desuso por la llegada ya en cantidad del petróleo para mover las máquinas, las turbinas, los generadores eléctricos, esa mina quedó abandonada y por consiguiente la ciudad también. Esta isla estuvo poblada y funcionando durante algo más de un siglo, pero en 1974 ya la mina cerró y la gente se fue de allí. Y está tal cual quedó en aquella época, los edificios, las calles, las plazas, todo como era en el momento en que todavía estaba funcionando. Es un lugar realmente sobrecogedor, es impresionante, y se hacen excursiones desde Nagasaki, es en una barquita, es un rato de navegación y puedes recorrer algunos lugares de esta isla. Es la famosa ciudad fantasma de Japón. Y quizás la más emblemática, la más conocida, la más grande y sobre todo la más sobrecogedora es la ciudad de Pripyat, en Ucrania. La famosa ciudad del accidente de Chernóbil, que tenía la central nuclear al lado. Esta ciudad, que en épocas de la Unión Soviética fue la joya de la corona, se construyó a todo lujo dentro de lo que era el régimen soviético, obviamente, para los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Hasta que en aquel día, 26 de abril de 1986, aunque en realidad ya el problema empezó el día anterior, el 25, el cuarto reactor de la planta nuclear, que iba a apagarse o a sacarse de actividad para mantenimiento, por una serie de errores cometidos por los trabajadores, por no seguir los protocolos establecidos,
produjo una reacción en cadena, una explosión. Eso liberó radioactividad que llegó incluso hasta Suecia, que está bastante lejos de ahí. Bueno, esta explosión, que ya es muy conocida por todo el mundo, después el accidente nuclear civil, digamos así, más grande de la historia, dejando de lado las bombas atómicas de la Segunda Guerra, produjo en ese momento solamente 28 muertos y unos 100 heridos. Pero la radiación a la que se expuso toda la población de esta ciudad, con el paso de los años ha ido produciendo cánceres de diferentes tipos que ha costado la vida a muchísimas personas. Todavía incluso los expertos no se ponen de acuerdo en cuánto, pero se habla de varios miles. Esa ciudad aquel día quedó parada en el tiempo. 36 horas después del accidente nuclear fue desalojada por completo, todo el mundo fue llevado fuera de la zona de exclusión, de seguridad, y la ciudad quedó deshabitada. También calculan los expertos que para volver a habitar ese lugar, esa región, pasarán muchos miles de años. Todavía hoy sigue habiendo una cierta actividad radioactiva, pero no obstante eso se hacen excursiones. Según dicen, es segura. Esto lo dejo a criterio de cada uno, pero investigar y informarse bien sobre las posibles consecuencias de estar sometidos a una radiación que dicen que es muy baja. La ciudad está totalmente vacía y puedes ver cómo el paso de estos años, que tampoco son tantos, estamos hablando de 35 años de abandono, cómo la naturaleza, la vegetación se la va comiendo. Los edificios quedaron tal cual estaban ese día. Y uno de los puntos más emblemáticos es un parque de diversiones, de atracciones para niños, que se iba a inaugurar 4 o 5 días después del accidente, o sea que nunca se llegó a usar, y ahí está con su famosa noria y todos los juegos para niños, sin que se hubiera llegado a inaugurar ni a utilizar nunca. Pero después todos los grandes edificios, las grandes avenidas hoy, con árboles entre medio que están levantando el asfalto, pero es una ciudad absolutamente sobrecogedora, especialmente, y más en estos momentos, yo creo que es importante tomar conciencia con un lugar como este, que nunca tenemos nada seguro, que la vida hoy con el tema de la pandemia, muchos creen que es el final, que se acabó todo, que esto no puede ser, y ya ven, gente que tenía dentro de ese régimen tan encerrado, tan especial, tenían una vida de privilegios. En cuestión de unas horas se acabó, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin casa, se quedaron sin ciudad, y a empezar otra vez en otro lado. Como ven, la vida siempre nos puede poner trabas y hay que estar preparados, más que físicamente, mentalmente para eso. Nunca estamos seguros de nada. En un tac, todo desaparece y hay que volver a empezar. Así que bueno, estos eran algunos de los lugares que les quería traer, que son lugares abandonados, fantasmas. Hay cantidades, en sus propias ciudades seguramente hay más de uno. Y hay toda una tendencia de viajeros un poco más curiosos, más intrépidos, que están buscando estos lugares, y hay cantidades por todos lados, así que les animo a que por lo menos echen un vistazo en su ciudad o informarse cuando hagan un viaje en esos lugares que hay. No sé, por lo menos es una forma curiosa de descubrir otra faceta del mundo, y especialmente si te gusta la fotografía, ahí puedes obtener las mejores imágenes seguramente de tu vida. Así que bueno amigos, espero que este tema, cuanto menos un poquito curioso, les haya gustado, les abra el panorama para otro tipo de actividades. De ser así, que le den un like, como siempre darles las gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en el próximo vídeo con otro tema. Hasta la próxima.